Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la tercera parte o la tercera entrega de lo que es semiología en enfermedades oncológicas. Ahora nos vamos a referir puntualmente a los que son tumores ginecológicos. Para los que no vieron los dos videos anteriores, soy el Dr. Bajús, fellow de oncología del Hospital Italiano y docente de semiología del Instituto Universitario. Repasando los objetivos, en el primer video repasamos conceptos sobre oncología. En este nos vamos a centrar en asociar los principales síndromes de la enfermedad oncológica ginecológica, comprender la fisiopatología, interpretar casos clínicos. Esta es la tercera entrega. Las anteriores fueron sobre tumores abdominales, genitourinarios y en esta vamos a ver la parte ginecológica. Yendo a lo que son tumores ginecológicos, el tiempo más importante de la semiología va a ser la anamnesis. Nos va a dar datos fundamentales. Es fundamental saber cosas que por ahí a uno le pueden parecer como irrelevantes, como puede ser el estado civil de la paciente o el número de parejas sexuales que tuvo en el último año. Vamos a ver cómo para estos tumores son factores muy importantes, al igual que la edad de la paciente, ¿sí? También es muy importante interrogar sobre los antecedentes familiares, que a veces no interrogamos demasiado, sobre si tuvo algún tío, alguna abuela o algún familiar de segundo o tercer escala de ascendencia con enfermedades oncológicas. En los tumores ginecológicos eso es de vital importancia interrogar, ¿sí? También es muy importante preguntar sobre enfermedades previas que tuvo el paciente, sobre todo enfermedades endocrinológicas, donde estén alterados los ejes hormonales. Las infecciones, hay que preguntar también si el paciente tiene o tuvo antecedentes de alguna ITS, ¿sí? Como ser HIV, clamidia, ¿sí? Son todos factores importantes. También qué fármacos toma el paciente. También como factor de riesgo importante el alcoholismo o ciertos tipos de drogas. Y después tenemos que hacer una anamnesis ginecológica, que es una anamnesis que habitualmente no estamos acostumbrados a hacer, que es preguntarle a la paciente cuándo tuvo su primera menstruación, cómo son sus ciclos menstruales, cuál es la fecha de última menstruación, cuántos embarazos tuvo, si fueron por parto natural o si fueron por cesárea, si tuvo algún aborto, qué medidas anticonceptivas utiliza, ¿sí? Y los números de parejas sexuales en el último año de vuelta como factor bastante importante. Con lo que es el examen físico de los tumores ginecológicos vamos a tener como siempre un examen físico general donde nos va a importar el estado general de la paciente y después el examen abdominal con sus 4 tiempos que son igual de importantes todos, lo que es la inspección, la ocultación, la palpación y la percusión. Y vamos a tener un examen físico ginecológico que básicamente se compone de un examen mamario completo, de una inspección y tacto bimanual a nivel del cuello del útero. Hay que ver también la distribución pilosa, que eso nos puede estar hablando de cierta disregulación hormonal, y también cómo es el trofismo de los genitales externos de la paciente. Vamos ahora puntualmente a lo que es el cáncer de mama. Es importantísima esta clase porque una de cada 8 mujeres durante su vida van a desarrollar cáncer de mama, o sea, tiene una incidencia muy alta. Con lo que es anamnesis es importante saber la edad de la paciente. ¿Por qué? Porque el 75% de estos tumores se ven posmenopáusicas. Cuando nosotros tenemos tumores de mama en pacientes jóvenes, tenemos que sospechar alguna asociación hereditaria. Con lo que respecta al sexo, por lejos, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Hay 150 cánceres de mama en mujeres por cada un cáncer de mama en hombres. Los antecedentes familiares son importantísimos, ¿sí? Vamos a ver que tienen implicancias tanto para la paciente como para sus propios familiares, ¿sí? Y hay que interrogar sobre el estilo de vida que lleva la paciente y sobre a qué factores ambientales está expuesta. Con lo que les decía de los factores familiares, si bien el 90% de los tumores ginecológicos son esporádicos, hay un grupo que son familiares, donde vamos a tener 2 genes implicados en la reparación del ADN, que son los genes BRCA1 y BRCA2, que son los genes que con mayor frecuencia se alteran y que son los que predisponen a las mujeres a tener
tanto cánceres de mama como otros cánceres ginecológicos, y también cada vez se está estudiando más en distintos modelos tumorales, como puede ser a nivel del cáncer de páncreas, por ejemplo, también es muy importante. Siempre que uno piense en la mama, es una glándula endocrina y exócrina, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en hormonas, que van a ser su principal factor de crecimiento o factor estimulante. Entonces, los factores que van a predisponer a la formación o a la carcinogénesis, vamos a tener todos factores que generan una mayor exposición a la glándula mamaria a hormonas, como puede ser la nuliparidad, como puede ser una menarca temprana o una menopausia tardía, o el primer embarazo después de los 30 años, ¿sí? Y después la lactancia como factor protector. Y como factores exógenos, terapia de reemplazo hormonal en las pacientes perimenopáusicas, y también la exposición a estrógenos externos en altas concentraciones, como puede ser, por ejemplo, una terapia de fertilización asistida. Para entender los tumores de mama y cómo va a ser la semiología, tenemos que repasar algunos conceptos muy básicos de la anatomía, ¿sí? Donde vamos a ver que la glándula tiene conductos, ¿sí? Se dispone todo alrededor del pezón, y después vamos a tener unas cadenas ganglionares que van a ser las mamarias internas, las mamarias externas, el grupo axilar y el grupo subclavio. Todos esos ganglios van a ser importantes que aprendamos a la palpación, sobre todo lo que son palpación de los ganglios axilares y también los a nivel subclavio. La mayoría de los tumores de mama se van a localizar en el cuadrante más grande de la mama, que es el superior externo, aquí, solamente por una cuestión de tamaño, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahí están distribuidos en qué lugares se localizan los tumores de mama. Con lo que habíamos dicho de los estilos de vida que hay que interrogar al paciente, hay que saber cómo es la dieta, porque sabemos que una dieta baja en pescados, bajas en frutas y verduras puede predisponer a la formación del cáncer de mama. También si la paciente estuvo expuesta a radiaciones, si no hace actividad física, también el sobrepeso, la obesidad y el alcoholismo son todos factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? La gran mayoría de las mujeres debería llegar al diagnóstico a través de una técnica de screening, como puede ser la mamografía, pero a veces o la misma mujer se palpa una tumoración, o el médico, cuando hace la exploración física, puede palpar el tumor, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces no vamos a encontrar datos positivos en el examen físico, solamente en un 10% de estos tumores se van a diagnosticar de esta forma, ¿sí? Cuando la paciente viene con un screening patológico, es fundamental hacer una buena historia clínica con la anamnesis, como habíamos explicado, y hacer un examen físico completo, ¿sí? Sobre todo haciendo la palpación ganglios supraclaviculares y ganglios axilares, como habíamos dicho que era fundamental, ¿sí? Con respecto a lo que es la semiología de la mama, cuando uno palpa un nódulo, también tiene que evaluar cómo está la piel, si es que hay áreas de coloración alteradas, ¿sí? Si es que tiene algún tipo de secreción por el pezón, o si hay alguna zona ulcerada o retraída de la mama. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos donde aquí podemos ver retracción y aquí podemos ver también retracción, ¿sí? Entonces siempre es importante evaluar cómo es la forma, el volumen, si son simétricas, si palpamos algún bulto, si es que tiene algún hundimiento o algún cambio en la coloración de la piel de la mama. Con respecto a lo que es la parte semiológica, tenemos que hacer primero la palpación a nivel de la axila, que la palpación se hace con 3 dedos de la mano, como la maniobra palpatoria, como tocando el piano, ¿sí? Buscamos y palpamos bien ganglios en la axila y ganglios supraclaviculares. Y con lo que respecta a la mama, la vamos a dividir en 4 cuadrantes, ¿sí? Y hay, según los autores que lean, distintas técnicas para hacer la palpación mamaria. Todas son igual de efectivas, uno puede hacerlo desde afuera
hacia adentro del pezón en forma circular o en forma ascendente y descendente. Eso es totalmente aleatorio, lo importante es hacer un examen completo de ambas mamas, ¿sí? Y después también está todo el tema de lo que es el autoexamen mamario, que si bien sirve para detectar algunos tumores, no sirve como técnica de screening, porque cuando la mujer se palpa un tumor, probablemente sea un tumor avanzado y no cambie demasiado los tiempos, digamos, de la localización. No debería reemplazar a las técnicas de screening en el autoexamen mamario. Y también antes se decía de que había que hacer la palpación en 6 posiciones distintas de la mujer. Bueno, eso un poco va quedando en desuso con todos los advenimientos de lo que son las técnicas de screening, que cada vez las imágenes tienen mayor calidad de definición. Pasando a lo que es cáncer de cuello uterino, es un problema mundial de salud, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro, o en vías de desarrollo, ¿sí? Está en tercer o cuarto lugar en frecuencia, como de vuelta repito, en países subdesarrollados, ¿sí? El 75% de estos tumores se dan en estos países, y lamentablemente son tumores que se estudian poco porque no afecta tanto a países desarrollados, porque lograron controlarlos a estos tumores con las técnicas de screening que son muy efectivos, ¿sí? Sobre todo esa incidencia va a ser en África, Asia, en Centro y Sudamérica. Entonces, repasando un poco la anatomía, vamos a tener el útero y la vagina, y en el tercio inferior del útero aquí se encuentra o se localiza el cuello uterino, que va a estar en relación hacia adelante con la vejiga y hacia posterior con el recto. Tiene forma cilíndrico de cono, una longitud de 3 a 4 centímetros, y lo que tenemos aquí es el canal endocervical, que es donde se van a localizar la mayoría de los cánceres de cuello uterino. Volviendo a los tiempos semiológicos, la anamnesis es importante. Estos tumores se dan en pacientes más jóvenes, a diferencia del cáncer de mama, y es fundamental preguntar sobre enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, sobre todo la infección por HPV, que es el principal factor de riesgo y que interviene dentro de la carcinogénesis. Otros factores son los niveles socioeconómicos bajos, que probablemente estén asociados a falta de screening o poco screening, ¿sí? También coinfecciones con HIV, clamidia o herpes, que nos habla de los hábitos sexuales de la paciente, y también los factores reproductivos. Vamos a tener, por ejemplo, que si la paciente tiene más de 6 parejas sexuales en el último año, es un factor de riesgo, sobre todo por más probabilidad de exponerse al virus del HPV. También la edad del primer embarazo antes de los 18 años, la cantidad de partos, o sea, tener más de 5 hijos, que el primer parto haya sido antes de los 17 años, el uso de anticonceptivos, el índice de masa corporal, a diferencia del cáncer de mama, no está tan claro que sea un factor, y el tabaquismo siempre aparece ahí como factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias malignas. Habíamos hablado del HPV, que es un virus, ¿sí? Que está implicado en la carcinogénesis, sobre todo los virus de alto riesgo, que son esos que están puestos ahí. Hay 40 tipos de virus, pero solo algunos van a producir cáncer de cuello. El 80% de las lesiones que las mujeres pueden encontrarse en los cánceres de cuello mediante técnicas de screening están asociadas al HPV, que se pueden detectar hoy a través de técnicas de PCR. Y estos tumores y estos virus, como les habíamos dicho, se clasifican según el riesgo oncológico en bajo y alto riesgo. Entonces, ¿cómo es la carcinogénesis? La mujer va a tener un cuello normal, se va a infectar por HPV, y esa infección, la gran mayoría de las mujeres se van a curar solas, aunque uno no haga nada. Hay un grupo pequeño de pacientes que van a quedar con una infección latente, y esa infección latente se puede curar, y hay un grupo pequeño de pacientes que van a seguir evolucionando y van a generar primero lesiones premalignas, que son detectables mediante las técnicas de screening, ¿sí? Y después de muchos años, estas pacientes
van después a progresar hacia el cáncer de cuello de útero. Esta es la vía oncogénica más habitual. Hay otras, porque por ahí uno dice, bueno, pero conozco una paciente de 20 años con cáncer de cuello. No es lo habitual, ¿sí? La vía oncogénica habitual es esta de un desarrollo lento, paulatino y por etapas, que da tiempo a que con las distintas técnicas de screening uno pueda anticiparse a la formación del cáncer de cuello. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Principalmente están relacionados con la extensión de la enfermedad. Eso quiere decir que cuando una mujer se detecta una lesión precursora o un cáncer en etapas tempranas, no va a tener síntomas. O sea que vamos a llegar al diagnóstico a través de una técnica de screening y no porque el paciente esté sintomático. Y también es importante que los tumores endocervicales pueden ser asintomáticos aún en etapas muy avanzadas. Ahora, cuando la paciente no se realiza técnicas de screening, ¿sí? El primer síntoma que frecuentemente tienen son hemorragias vaginales, también puede tener flujo fétido, seroso, serohemático, y en casos muy avanzados por infiltración, la paciente puede llegar a tener dolor a nivel de la pelvis, ¿sí? Edemas en miembros inferiores por compromiso linfático, también puede tener alteraciones a nivel del riñón por compresión ureteral, y también en estadios muy avanzados va a tener síntomas generales como ser disminución de peso, anemia o síndromes urémicos, y hay que tener en cuenta que estos tumores se comportan la mayoría de las veces como tumores locos regionales y el tiempo que tardan hasta dar metástasis es bastante avanzado. Ahora vamos con dos casos clínicos para terminar el módulo. Esta primera paciente es una paciente que a los 47 años debuta con un cáncer de mama y se opera. La paciente se palpó el tumor, no tenía ningún antecedente y nos tiene que llamar la atención la edad, ¿sí? Porque habíamos dicho que el cáncer de mama se daba en edades avanzadas de la vida. Y a los 52 años, o sea 5 años después, presenta otro tumor en la mama contralateral, ¿sí? Esto es más extraño todavía, ¿sí? Que menos de 5 años haya tenido otro tumor. Entonces, cuando uno empieza a interrogar a la paciente, nos cuenta que tiene 3 hijas mujeres, ¿sí? El padre de ella había fallecido de cáncer de laringe y también había tenido cáncer de pulmón, o sea, había una carga oncológica fuerte en la familia, y también tenía 2 tías fallecidas por cáncer de mama. Entonces, con toda esta anamnesis que se le hizo, se le realizaron estudios genéticos donde se le detectó una mutación tanto en BRCA1 como en BRCA2, ¿sí? Esto no importa, son el tipo de mutación que presentaba, y uno dice, bueno, le diagnosticamos que es un cáncer hereditario. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene sobre todo implicancias en su descendencia o en sus hermanas, por ejemplo, donde sus hijas básicamente tenían un 75% de probabilidades de haber adquirido estos genes, y uno sabe que dejando a la evolución natural estos genes tienen a veces hasta 80% de probabilidad de tener cáncer de mama y 99% de probabilidad de tener un cáncer de ovario, por lo cual uno puede recomendarle a sus hijas o anticipar los estudios de screening o directamente, como en el caso de Angelina Jolie, de realizar cirugías preventivas, digamos. Con lo que respecta al caso 2, es una paciente de 50 años que es derivada por una lesión de alto grado en el Papa Nicolau con un test de HPV positivo en una campaña de prevención. O sea, se hace una campaña en el barrio donde era la paciente, se le diagnostica que tenía una lesión y le dicen, bueno, anda a ver un ginecólogo. La paciente decide por miedo no consultar y después de 2 años acude con ginecorragia. Era una paciente muy tabaquista, con una menarca precoz que podría ser un factor protector, con 11 gestas, 10 partos y un aborto. La paciente llega con un tumor avanzado, que lo importante de esto es que si ella hubiera hecho la derivación oportuna, esta paciente uno por ahí podría haberle hecho un tratamiento mucho menos invasivo,
A la paciente se le tuvo que realizar tratamiento con quimio, radio y braquiterapia y actualmente está en seguimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado este módulo. Cualquier duda me pueden escribir, les dejo mi contacto. Muchas gracias a todos, les mando un saludo y que esta pandemia se termine lo antes posible y podamos volver a tener clases presenciales.